La cultura. Hora América. América Hoy. El hombre no mediático no sufre de angustia ni de ataques imprevistos de prisa. Su lentitud visual le permite ver detalles inexistentes para la mayoría. Sin embargo, él tiene serios problemas para relacionarse con el resto. Su particularidad lo aleja de los otros. Y esto, a pesar de que aún no le representa desequilibrio, opera como una bomba alojada en su existencia y que podría activarse en cualquier momento. ¿Qué hacer? ¿Cómo detener el inminente peligro que amenaza con implosionar su yo? ¿Él o los otros? Él desearía que el resultado fuese él y los otros. Lo que estamos escuchando es un fragmento del hombre no mediático que leía Peter Hank. Es un libro del escritor venezolano Edgar Borges, editado por Ediciones en Huida, que desmonta la realidad en un híbrido literario magistral que integra crónica, investigación y diario. Con el autor estamos al teléfono. Edgar Borges, saludos. Sí, buenas. Hola Lola, un placer estar conversando con tus oyentes de Hora América. Muchas gracias por la invitación. Uno entra en el mundo de un escritor, investigador obsesionado con el escritor austriaco Peter Hank desde el diario, abriendo puertas, pero me gustaría que nos resumiera el argumento, porque es difícil de describir un poco el argumento de este libro. Sí, el hombre no mediático que leía Peter Hank trata de un hombre que se encierra aparentemente hacer una investigación, pero esta investigación también tiene que ver con su vida. Es un hombre que ha decidido aislarse del mundo, aislarse del ruido, le perturba todo el ruido exterior y para eso se encierra en su habitación, alejado de su esposa, de sus dos niñas y de la calle, para investigar sobre Peter Handke y su obra. Pero en el fondo lo que va a hacer es un viaje imaginario para imaginarse su realidad, para plantearse su propia realidad. Tiene un conflicto de comunicación con los otros y tiene necesidad de hacer un viaje a su interior. En principio, ese es como el punto de partida de la novela. Pero solo es un punto de partida porque esta novela tiene muchísimas cosas y una de esas cosas podría ser un estudio sobre la pretensión del poder establecido por silenciar a algunos autores, como este autor austriaco Peter Handke, por las posiciones que tuvo en la guerra de los Balcanes, ¿no? Sí, correcto. El poder establecido que cuenta una versión de cada historia normalmente acostumbra a silenciar esta clase de autores que irrumpen con otro lenguaje, ¿no? En el caso de Peter Handke no es solamente el tema de los Balcanes, que fue como lo mediático que atrajo la atención en cuanto a esta polémica, ¿no? Porque Peter Handke planteaba que no solamente se viera a los serbios como los responsables del dilema de la guerra en los Balcanes, sino que también se viera la otra parte, se contaban los distintos puntos de vista para que las personas pudieran sacar su propia conclusión. En Handke también hay el asunto de hablar hasta qué punto la palabra nos libera, hasta qué punto la palabra es una vía para liberar lo que es el entendimiento, la comprensión e incluso las sensaciones del ser humano. En Handke esto me parece a mí incluso más profundo que el tema aparentemente político, porque la palabra también es un hecho político, pero de mayor profundidad en cuanto a este momento histórico donde se encuentra de algún modo la palabra secuestrada por una saturación. La palabra ha perdido mucho valor y en este caso la obra de Handke nos lleva a ese otro punto, a comprender que hay más allá de las palabras. ¿Qué hay más allá de las palabras, según Peter Handke? Porque en el libro se habla de un hombre no mediático, que en el fondo quiere decir un hombre que no ha tenido influencias de los medios de comunicación. Es algo que usted plantea en el libro, pero ¿cómo podemos entender este concepto? Este concepto, dentro de lo que es la ficción, porque claro, es una novela de ficción, es un hombre que se conecta con un espacio interior casi a nivel del autismo. En ese espacio donde él va al encuentro con su niñez, este hombre conecta con ese espacio del silencio, que allí se produce como una especie de rompimiento con la comunicación de su entorno, que es una comunicación de ruido, ¿no? Una comunicación que está entorpecida por el ruido. Entonces, desde este punto de vista, este hombre se conecta con su niño. Él comienza a ser un hombre en descubrimiento. Este hombre piensa que la palabra literaria es la posibilidad que él tiene para encontrar un nuevo discurso,
un discurso renacido, un discurso que retome el inicio de la comunicación, de lo sencillo, el descubrimiento de todo lo que observa, la mirada despejada. Entonces eso, el punto de regreso al niño que veía todo con asombro, que se maravillaba con las cosas que para los demás representan saturación, representa desgaste. Entonces aquí hay eso, esa es la contradicción que se genera en la novela, cómo hacer para establecer un punto de comunicación entre él y los otros. Pero es bueno destacar que en la obra de Harke, y es lo que yo intento en la novela, se habla de la comunicación sensitiva, se habla de la imagen, una imagen no como la entendemos en el mundo contemporáneo, que es esa imagen que nos entregan ya con todo un discurso, casi que olfato, contenido en un paquete, ¿no? En este caso es la imagen sensitiva, es un espacio común a todos los seres humanos al cual se llega por las sensaciones, más que por la razón, por las sensaciones. Este es el hecho mágico de la literatura cuando te permite sentir que más que símbolos gramaticales estás viviendo historias, es decir, no estás ante palabras como tal, sino que el autor te permita ser una especie de intérprete invisible para que las palabras por sí solas cuenten historias. Ese es el punto sensitivo para alcanzar ese espacio de comunicación con los lectores, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más impacta de este libro es que empieza como un diario y poco a poco vamos entrando en el mundo del personaje y a la vez en su investigación y en su locura por este personaje que le absorbe y que le hace realmente olvidarse de todo lo demás. Yo creo que eso hasta ahora por lo menos no se ha hecho mucho en literatura y creo que es el gran acierto de esta novela, ¿no? Gracias, sí, un poco ese es el intento, que la novela, el autor que lleva mi mismo nombre, se hace presente y en tiempo exacto, midiendo los minutos, los segundos, busca introducir al lector en su vida personal, casi como que el lector pase a ser el mismo autor. Pero él poco a poco va desapareciendo, él va desapareciendo para ser esa especie de ser liviano y casi invisible que está viviendo la historia. Es eso, una puerta que se abre para penetrar un mundo interior que de pronto pueda tener muchos factores en común con cualquier ser humano, porque es ese hombre que se siente atrapado por la confusión, por la saturación, siente que ya no puede conversar con los otros, no hay entendimiento, la palabra hola no significa nada, las personas ya están hablando por hablar, y en ese sentido él es un atormentado de todo ese carnaval de palabras sin sentido, y tiene necesidad de eso, de conectar con el tiempo pasado, que es el tiempo de la niñez, cuando las palabras para él eran descubrimiento, era maravillarse con lo que le ofrecían, ¿no? Claro, pero de hecho en el libro no se pasan capítulos, sino que se pasan puertas y la persona que está leyendo el libro también tiene esa sensación de que va descubriendo puertas y te sorprende porque nunca sabes realmente cuál es la puerta que vas a abrir, la siguiente, ¿no? Sí, exacto, son 32 puertas. Este personaje se encierra en su habitación y va a vivir una especie de aventura, una aventura de descubrimiento donde tendrá que abrir estas 32 puertas que por cierto llevan títulos muy cercanos a cualquier ser humano. Ella, él, los otros, la decisión, atentado contra la decisión, títulos que tienen que ver con la existencia de cualquier persona. Y en estas puertas él la va atravesando para tener como resultado es poder algún día abrir la puerta de la habitación y salir a la calle en un tiempo más normal, en un tiempo de calma, en un ritmo más acorde con lo que puede ser la esencia del ser humano, ¿no? Y bueno, él tiene que jugar a esto, a que se va a encontrar obviamente con un desequilibrio con respecto al tiempo y al discurso que manejan el resto de las personas. ¿Y por qué ha elegido a Peter Handke? Es una obsesión también del autor, de Edgar Borges, supongo, ¿no? Sí, bueno, hay algo de eso, claro, uno se obsesiona con otros autores y es una especie de cadena que te va envolviendo en una secuencia literaria, ¿no? Que llegamos a la literatura gracias a nuestras lecturas, ¿no? En el caso de Peter Handke, sí, es un escritor que desde hace mucho tiempo me apasiona, me obsesiona como lector, ¿no? Pero lo que me hace llegar a Handke es que a través de todas sus historias siento eso, siento que no estoy ante palabras
sino que las palabras son justamente lo que plantea la novela, puertas abiertas para poder llegar a sensaciones, para poder llegar a relatos que tienen que ver conmigo y creo que con todos. Él plantea mucho lo que es el problema de la soledad del hombre contemporáneo, el hombre que paradójicamente está rodeado de mecanismos de comunicación altamente sofisticados, pero ha aumentado en ese proceso de soledad donde no se siente ni siquiera acompañado consigo mismo, ¿no? Porque hay una soledad que es una soledad buscada, esa soledad que todos tenemos la necesidad de acercarnos, que es entendernos con nosotros mismos, pero el hombre contemporáneo ni siquiera tiene acceso a esa soledad porque es una soledad que simplemente lo lleva al miedo, lo lleva al no encontrar espacio en ningún lugar, ¿no? El personaje yo creo que además nada contracorriente porque en algunas ocasiones expresa esa necesidad de no sucumbir al sistema, ahora que estamos siempre hablando del sistema, de los mercados, él como que lucha por estar fuera de eso y también hace un poco la reivindicación de los autores que no siguen esa línea, ¿no? de mercado y que intentan ser artistas de verdad y mantenerse firmes en sus principios, ¿no? Cierto, sí. Yo pienso que el personaje se encuentra ante un mundo que colapsó. El mundo colapsó, que es un poco lo que tenemos hoy en día. El mundo colapsó y este personaje tiene la necesidad de escapar, pero escapar hacia adentro para ir a buscar las respuestas que dejó en alguna parte del camino, ¿no? Y es eso, en esa huida él va a buscar valores como la literatura en su esencia, los principios de la amistad. Hay mucho de eso de ir a conversar con amigos como para que le entreguen pistas de la vida, dónde dejamos la vida, la dejamos en un libro, la dejamos en un bar, la dejamos en una conversación, la dejamos en la pareja, la dejamos en los hijos, o sea, buscar esos principios básicos que se dejaron en algún lado del camino, y esa es la necesidad, es la obsesión de este hombre. Y eso se lo va a posibilitar la literatura, pero la literatura como principio de arte, como principio de creación, alejada también de la actual saturación, ¿no? Un punto muy alto de la montaña rusa, donde lo que viene es el abismo. Este hombre siente la necesidad de regresar a la esencia de su propia vida, ¿no? Hay un momento en el que confieso que casi pensé que iba a sucumbir a dejarse llevar por la corriente cuando se supone que tiene que escribir un bestseller que llama Hotel de Vampiros y finalmente, menos mal, no sucumbe a ello, ¿no? Aunque le cuesta perder casi prácticamente todos sus medios de manutención, que también un poco puede pasar eso en la realidad, ¿no? Que cuando uno es muy idealista y quiere luchar por sus principios puede llegar a una situación como esta, en la que pierde trabajo, incluso se arriesga a perder familia, ¿no? Sí, exacto. Él tiene que asumir la postura bien valiente. Es una decisión muy difícil. Por eso, de hecho, hay una puerta que te ocurre todo eso que tú estás comentando, que es atentado contra la decisión. Él tiene una decisión de ser escritor, de crear desde lo que la propia limitación, si es que existe alguna, que le coloque su imaginación. Entonces viene el atentado contra la decisión, que es el atentado que está en el afuera, en ese mercado, en todas las corrientes, en todo lo que le dicen los medios de comunicación o lo que le dicen las modas, y él tendrá que decidir qué hace él, si se va a contracorriente para complacer su propia vitalidad, su propia imaginación, su propia ficción, o si se va por el otro camino, que es el camino casi que impuesto, ¿no? Porque realmente es muy difícil para un escritor y cualquier artista y cualquier persona liberarse por completo de todos los condicionantes que sabemos que tenemos apenas nos despertamos cada día, ¿no? Además, en el libro, aparte también veo que hay bastante crítica a los medios de comunicación, pero en el sentido que me parece muy, muy interesante la reflexión como creadores de realidad, como que los medios muchas veces se han convertido hoy día en los propios generadores de la noticia, ¿no? Sí, la noticia no se cuenta, sino que se inventa, ¿no? Hay mucho de eso y en este caso otra de los caminos que plantea el libro es la construcción de las realidades. Las realidades se construyen, no existe una realidad fija como tal. Eso aparentemente se sabe desde hace mucho tiempo, a nivel científico incluso, pero estamos
paradójicamente a los supuestos adelantos, estamos arribando a un momento histórico donde pareciera que hay una sola realidad mundial, y esa realidad nos la están contando segundo a segundo los grandes medios de comunicación, y en ese sentido casi como esa sociedad de George Orwell, que es una especie de gran hermano que nos está diciendo la versión de una única versión del mundo, una especie de destino donde ya todo está allí colocado, el guión lo tenemos día a día y casi que no hay posibilidad de tomar la decisión por cada carácter, por cada visión, cada perspectiva humana, ¿no? Y en este sentido, el libro plantea también eso, el derrumbe de las realidades, la posibilidad de que una ficción pueda ser el salto capaz de derribar una realidad impuesta para ir tras otra realidad más equitativa, otra realidad que te abra ventanas, para entender que no existe realidades estáticas, ¿no? Y ahora que estamos hablando de esa realidad, este libro parte de una investigación, ¿tenía intención de hacer una investigación sobre este autor y derivó en una novela, o cómo nace el libro? Nace en principio de un seguimiento que le hice a la obra de Peter Handke, sin haberme propuesto en un comienzo nada. Yo recopilaba artículos de prensa, entrevistas y tenía los libros del autor, y poco a poco los fui recopilando, de tener tanto material de él como se cuenta en la misma novela, que yo hablo de carpetas de papeles importantes. Esas carpetas existen en realidad, esas carpetas las fui acumulando durante largos años. En un momento decido que voy a hacer un libro sobre Peter Handke. Tenía claro que no quería una investigación clásica. Fui planificando y hasta que me vino la idea que cuál iba a ser la voz, cómo iba a contar ese libro, y la voz era la voz de un narrador que está contando el proceso de esa investigación en forma novelada, como que fuera la vida misma, llevar en presente todo el proceso de esa investigación, contar todos los detalles, como que fuese los pasos diarios de esa persona que quiere realizar la investigación. Tú terminas de leer el libro y la investigación como tal queda abierta en el sentido de que es eso, es la vida de una persona que se lanzó tras la odisea de escribir sobre Peter Handke, pero al mismo tiempo de buscar ese niño, ese espacio de la infancia que dejó en algún lugar del camino, ¿no? Y el hecho de ser venezolano viviendo en España, no sé si eso influye también en la sensación esa que transmite el libro de aislamiento y de soledad. No sé si parte también del sentimiento del autor está reflejado creo que sí. Sí, supongo. Hay algo de eso, porque yo pienso, bueno, ya esto se ha dicho mucho, pero yo pienso que el escritor tiene la necesidad de ser extranjero, ¿no? Ese extranjero no es solamente a nivel geográfico, sino a nivel incluso de existencia, ¿no? Yo creo que el escritor, cada vez que se lanza tras este camino literario, te estás lanzando tras un camino de extravío. Mucho te colocas en la posición del otro, ¿no? Un poco también lo que hacen los actores. Tienes necesidad de ser otro. En esa necesidad de ser otro, el salto material que normalmente hacemos muchos escritores es irnos a otro país, ¿no? A otros países. Y en este caso, claro, eso te permite mayor acercamiento a lo que es ese encierro, a ese aislamiento, a esa perspectiva de distancia, ¿no? Y esa perspectiva de distancia, sí, obviamente está reflejada en el libro, y creo que te alimenta mucho como autor, sentirte de pronto en muchos momentos fuera de todos los puntos y al mismo tiempo no estás en ningún punto, ¿no? ¿Cómo ha ido el libro por ahora? ¿Ha estado también distribuido o está distribuido en América Latina? Mira, comenzó a ser distribuido en México y en Venezuela. Yo hace poco vengo de Venezuela, donde se presentó el libro. Me gustó mucho, hubo mucha receptividad en todas las presentaciones. En México está saliendo ahorita en julio. Y bueno, aspiramos que siga rodando por América Latina. En Venezuela normalmente no se conoce la obra de Peter Handke, y esto en las presentaciones también fue una posibilidad de acercar a este autor, ¿no? Y explicar un poco su trabajo. El libro ha servido también para contar de qué trata, pero al mismo tiempo hablar de Peter Handke, de la literatura centroeuropea que tiene un acercamiento bien interesante con muchos puntos de la literatura latinoamericana, ¿no? Hay cierta literatura latinoamericana que
que se ha alimentado de la literatura centroeuropea, lo que es esa parte puntual, no tanto la literatura barroca, sino una literatura que plantea más lo concreto, ¿no? Como lo hacía Franz Kafka, con pocas palabras, sin tanto paseo por la parte gramatical, sino de manera puntual contar las cosas, ¿no? Yo creo que allí hay un punto de conexión, de hecho lo había, la forma como escribía Roberto Bolaño, él mismo lo llegó a confesar, tenía mucho que ver con esa literatura centroeuropea, ¿no? Creo que hay toda una corriente que nos une, ¿no? Es que yo creo que andamos faltos también de experiencias cuando uno lee. Sí. Y este libro te ofrece la experiencia de vivir algo que no sabes a lo que te estás enfrentando. Y a mí hacía tiempo que no me pasaba eso. Qué bueno, de verdad que me alegra mucho que te haya llegado el libro de esa manera, porque creo que esa es la idea de cualquier libro, ¿no? Lograr llegar más allá de lo formal, ¿no? Y para poder adquirir el libro en América Latina, ¿cómo tienen que hacer? Para que nuestros oyentes, si quieren comprar este libro, ¿cómo podrían hacerlo? Bueno, en el caso de Venezuela, en las librerías Alejandría. En el caso de México, la editorial Conejo Blanco. Pero a nivel internacional se puede también solicitar Amazon. En Amazon está. Sí, desde Amazon España se puede solicitar el libro para cualquier parte del mundo, ¿no? Es muy fácil el procedimiento porque los envíos son puntuales, por eso no hay mayor problema. Edgar Borges, escritor del Hombre no mediático, que leía Peter Hanke, un libro, la verdad es que las palabras son difíciles para describir las sensaciones que produce. Yo creo que es un libro de sensaciones y de puertas que se van abriendo. Y muchísimas gracias como le decía, por haber participado en Hora América. Gracias a ustedes por la invitación y por permitirme asomarme a esa ventana que es la ficción que tenemos cada uno de nosotros y que la radio lo expresa muy bien. Botucán lo vio llegar con machete y garabato, aquel mozo de buen trato con instinto parrandero. Rusquín al puro y sincero le compró a Pachico Ortiz un mandolín el primero, ese que sonaba así. Botucán lo vio llegar con machete y garabato, aquel mozo de buen trato con instinto parrandero. Rusquín al puro y sincero le compró a Pachico Ortiz un mandolín el primero, ese que sonaba así. Y con aquel mandolín, con sus clavijas de palo, Rusquinal sin desparpajo música empezó a entonar. Y con aquel mandolín, con sus clavijas de palo, Rusquinal sin desparpajo música empezó a entonar. Rusquinal, es el rey del mandolín. Rusquinal, es el rey del mandolín.